las clases sobre variables ecológicas el día lunes y martes. Lamentablemente ha sido feriado, es por eso que hemos perdido una sesión más de clase, pero sin embargo esto corresponde a la quinta semana, estaríamos atrasados una semana en la praxis, y a la otra semana concluiríamos con la sexta y séptima, dejando la octava para un día lunes y otro día de la semana como este, viernes, tendríamos que dar el examen. ¿Listo? Entonces, el examen eminentemente viene de lo que el profesor habla, de lo que el profesor cuelga, de lo que muestro yo en las diapositivas. Entonces, esas diapositivas que yo les mando, ustedes léanla bien. No pido que memoricen, porque lo que yo cultivo es criterio. Entonces, son preguntas algo abiertas, ¿cierto? No tiene ambigüedad y definitivamente mucho hace de que hayan repasado lo que tienen. Entonces, tampoco pongo difícil, el tiempo que deben tener está calculado, sobre 2 minutos para cada pregunta, de modo que les da tiempo de leer y de escoger, ¿no? Entonces van a tener que ir repasando eso. Muy bien, el día de hoy entonces vamos a enfocarnos en el tema de lo que viene a ser variables ecológicas, para lo cual, a ver, permítanme, vamos a presentar el tema. A ver, acá primero vamos a poner el día de 6. Aceptar. Ponemos captura. Aceptamos. Se observa la pantalla. He presentado. A ver, recién. Ahora sí. ¿Me avisan si se observa la pantalla? Sí, ya se observa. Sí, se logra observar. Muy bien. Hablar de variables ecológicas es bastante amplio. Lo que yo les voy a mostrar aquí en la praxis es un resumen ligado a qué variables nosotros debemos dedicarle un poco de importancia en cuanto a los ecosistemas. Porque todo ecosistema tiene generalmente variables que son importantes para su medio. Hay ecosistemas que, por ejemplo, fluctúa una cierta temperatura a lo largo de las estaciones y la temperatura condiciona a que las especies generalmente sufran en algunas épocas mejor adaptación, donde se mejora la alimentación y por lo tanto hay una procreación de ellos. La misma naturaleza es tan sabia que les da ciertas buenas condiciones a los seres vivos para que se puedan procrear, para que puedan vivir mejor, comer mejor, etc. Entonces, estas variables ecológicas son diferentes a las variables de evaluación que vamos a hacer a la otra semana, que son variables, por ejemplo, físico-químicas, biológicas, que generalmente sirven para monitorear un determinado medio. ¿Y cuándo se monitorea un cuerpo de agua, por ejemplo? Cuando se hace estudios de impacto ambiental. Entonces, hay una parte de los estudios de impacto ambiental que se llama línea de base ambiental o también diagnóstico ambiental. Entonces, justamente esas variables físico-químicas biológicas, que no es el caso de esto, se usa para monitoreo. Bueno, la próxima semana vamos a ampliar un poco más esto. Sin embargo, en este caso, las variables ecológicas, nosotros podemos considerarlas
de acorde a las áreas temáticas en las que se trabaje. Por ejemplo, nosotros tenemos bastantes datos sobre hidrología. La hidrología, que es un campo muy amplio, que va a estudiar básicamente el agua, el comportamiento y la calidad de esta, ¿cierto? Entonces, esa calidad de agua es muy importante, profesor, sí, porque en base a estos componentes de calidad, nosotros podemos determinar las condiciones favorables para que éste pueda ser usado. Y esto, antes de cualquier tipo de obra, se debe hacer calidad de agua. Porque hay errores, sí, ¿de quiénes? A veces de nosotros mismos, de ingenieros, ¿listo? Hay un río, por ejemplo, por la zona de Ilave que se llama el río Zapatilla. Y ese río derivaron unos caudales y lo mezclaron con otros para generar básicamente una canalización, ¿cierto? Un poco del río y otro poco de lo que viene a ser la parte de la toma de agua de otro cuerpo de agua. Entonces, no hicieron calidad de agua, pero sí hicieron el canal. Entonces, un canal más o menos algo de 7 kilómetros que hizo. En esa vez existía ese programa nacional de cuencas hidrográficas llamada PRONAMACH. Y de repente ya cuando derivan el agua, el ganado no quería tomar, ¿cierto? Querían regar y la gente decía que bueno, no, que era un agua media extraña, que era media salada. Y bueno, después hicieron la determinación de calidad. Entonces estaban conduciendo un recurso hídrico que no servía ni para la ganadería ni para la agricultura. Hacer otras variaciones en las bocatomas para que parte de la derivación de ese río incremente y ya no tomar las otras aguas, todo un lío, todo otro trabajo. Entonces, en cualquier obra que nosotros hagamos, siempre la calidad de agua es imprescindible. Otro de los aspectos son los suelos. Y seguro que ustedes también van a llevar algo de suelos, porque muchas máquinas, muchos equipos, muchas torres, etcétera, tienen que ver con los suelos. La geodinámica también es otra de las especialidades que está tomando mayor valor, sobre todo a nivel de energías renovables. Entonces también son puntos que como variables nosotros las consideramos. La biota, que viene a ser la biocenosis o los seres vivos, y también estos aspectos de tipo socioeconómico que debemos tocarlo en conjunto con el medio ambiente. Porque ¿para qué nosotros, por ejemplo, hacemos diagnósticos ambientales o estudios de impacto ambiental? Para mejorar la condición socioeconómica de una población, porque no tendría sentido hacer un proyecto grande de inversión si ese proyecto no va a coadyuvar a que la sociedad de esa zona o la población de esa zona mejore sus condiciones de vida. Entonces no tendría sentido. Todo proyecto debe tener participación social. Eso es lo ideal. ¿Para qué llevamos luz? Para mejorar la calidad de vida de los pobladores. Antes en las comunidades rurales no había nada, ¿cierto? Ni baja ni alta tensión, no teníamos nada. Entonces, ¿qué se utilizaba? Lámparas, velas, etc. Pero hoy gozan de esto. Entonces, ¿qué hemos hecho? Les hemos mejorado la calidad de vida, ¿cierto? Porque hoy pueden tener diferentes tipos de artefactos, pueden condicionar su vida de diferente manera. Entonces, estas variables ecológicas que nosotros lo consideramos desde el aspecto geológico, geomorfológico a nivel de suelos, clima, hidrología, oceanográfico, calidad de agua, calidad de aire, niveles de ruido, y esta biota tan importante que es la vegetación, la fauna y la biodiversidad en general, conforman las variables de tipo ecológicas.
Pero nosotros, por ejemplo, cuando observamos este tipo de evaluaciones que podemos hacer, esto va a ir también de acuerdo a las actividades propuestas sobre las variables, porque no vamos a hacer nosotros un proyecto y vamos a estar en la obligación de que todas estas variables, tanto físicas, químicas, biológicas, nosotros, ¿cierto?, las trabajemos directamente y todas, no, sino que tenemos que correlacionar. De repente ustedes van a trabajar en minería, algunos de ustedes. De repente van a ser el ingeniero, ¿cierto?, responsable de todo lo que es energía en mina. Bien, entonces, naturalmente, todo ingeniero maneja todo lo que es eso, seguridad, salud ocupacional, medio ambiente. Y en ese medio ambiente, ¿cierto?, les van a pedir de repente alguna sugerencia que ustedes hagan con respecto a qué variables debemos evaluar, con respecto a su trabajo. Entonces, la mina necesita energía, ¿cierto? Pero no necesita una energía baja, necesita por lo menos 440 o 380. Ya es una tensión significativa. No es como en los poblados que, bueno, en nuestro Perú es 220, en otros países es 110, pero generalmente van a emplear máquinas trifásicas. Necesitan energía, y buena energía, de modo que cablean todo el sistema y caminan naturalmente un par de transformadores mínimamente. Entonces, para condicionar y generar buena energía para que los equipos tampoco se malogren, ¿no? Entonces, ¿qué me puede afectar a estas instalaciones que yo hago? Posiblemente la parte geológica, donde estoy poniendo las torres, ¿cierto?, que me están trayendo la energía. ¿Cómo lo estoy trayendo? ¿En alta tensión para que no haya caída y después estoy bajando? ¿O de dónde estoy tomando? ¿Le puede afectar el clima? O puede ser de repente que el clima le afecte o no. ¿Sobre qué estoy colocando yo esas mis torres? ¿Ese suelo es estable? ¿No hay flujo de agua cuando llueve? ¿No se desgasta? ¿O cómo hago? ¿Cierto? Todos esos aspectos son variables. Y esas variables nosotros tenemos que considerar. Pero, profesor, ¿yo de dónde sé? Yo no soy adivino para saber estas variables. No, nos remitimos tiempo atrás. ¿Cómo es la parte del clima? ¿Le va a afectar las nevadas, heladas en la zona alta que yo esté? Bueno, la helada no le va a afectar, ¿no? Tampoco las nevadas. Pero de repente la parte hidrológica, las partes de precipitaciones, puede de repente generar problemas. Entonces se observa, lo pongo en quebrada, no, fuera de la quebrada. Tiene que estar en una parte alta, ¿cierto? ¿Qué tengo? Roca, mejor, ahí lo voy a situar a nivel de suelos, va a ser más estable. Todas esas condiciones las tienen que calcular ustedes, ¿cierto? Pero acá llueve, no llueve, el clima, averiguaré. Senami, a ver, ¿qué dice 5 años atrás o 10 años atrás? ¿Cómo es el clima acá? ¿Cierto? Y la parte de repente vegetación, fauna, biodiversidad como variables, ya eso lo van a estudiar los profesionales del área en la línea de base ambiental que tengan. Pero nosotros debemos conocer como profesionales estas variables ecológicas. Las variables más comunes son las variables de tipo química, de tipo físico y de tipo biológica. Veamos cada una de estas variables entonces. En las diferentes variables físicas, nosotros, por ejemplo, vamos a encontrar esta parte de la hidrometeorología. ¿A qué se dedica la hidrometeorología, profesor? A determinar los parámetros hidrometeorológicos en zonas sin datos o registros. ¿Listo? Entonces, puede ser de que nosotros nos hayamos instalado de repente una zona minera alta, 5.400, 5.200 sobre 5.000 metros. Bueno, Senami no tiene muchos datos, solo de alrededores, ¿cierto? Esos alrededores, tomarlos para poderlos trabajar. Y si no, habrá pobladores, cómo es las lluvias acá, cómo se comporta, etcétera, etcétera, ir preguntando. ¿Y qué se llama eso, profesor? Correlacionar. Ustedes en estadística van a llevar una estadística descriptiva
Posteriormente, de repente, una estadística inferencial y por último van a llamar diseños experimentales. La estadística descriptiva generalmente va a trabajar en algunos datos de forma sencilla. ¿Cuáles son esos datos, profesor? Promedio, moda, media, etcétera. ¿Qué les va a servir para que tomen decisiones? Sí, profesor, pueden tomar algunas decisiones en algún momento dado, pero lo ideal es de que ustedes, al tener varios datos, puedan proyectarse a futuro a través de una regresión o una correlación. ¿Qué significa? Que si yo tengo, por ejemplo, una lluvia que se genera de repente de tantos milímetros de agua, entonces en 10 años casi no ha variado. Entonces lo más correcto es de que haya subidas, bajadas pequeñas, de que no tenga problemas hidrológicamente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque me estoy basando en una correlación de datos, o sea, me estoy proyectando a futuro. Del 2010 al 2021, cómo se ha comportado, y el 2022 más o menos va a llevar esa media. Esa es una correlación, ¿listo? Entonces se miden R, mientras la R más cerca a 1, casi la correlación es perfecta. Entonces, estos datos no solo sirven para enterarse, sino también para poderlos proyectar. En las condiciones hidrometeorológicas nosotros podemos de las estaciones recabar información. Esa información podemos procesarla, podemos generar información básica y por último podemos hacer estos análisis de histogramas o correlacionarlos. ¿Listo? Entonces, estos diferentes histogramas, estos diferentes datos que nosotros tenemos por región y está a la mano, y si no lo tenemos, vamos a Cenami y lo compramos. No cuesta mucho. Pides tú específicamente y ellos te lo dan. La hoja, 12 soles, 15 soles, 10 soles. ¿Listo? Y una hoja te pueden dar todo lo que es, por ejemplo, temperatura, te pueden dar todo lo que es humedad relativa, precipitaciones, vientos, etc. ¿Listo? Entonces, todos estos valores, ¿te va a servir, profesor? Sí. Como variable ecológica me va a servir. Incluso algunos datos que me van a entregar en sólido, yo puedo sacarles promedio, puedo sacarles máximos, puedo también sacarles mínimos, etcétera, de acuerdo al interés que yo tenga. Las precipitaciones que se generan siempre son comunes en la mayoría de medios, excepto que en costa llueve muy poco, cuando no hay fenómeno del Niño, porque cuando hay, cambia la historia y esos pueblos no están preparados para la lluvia. Entonces, los factores de medición en cuanto a precipitación, estas variables ecológicas las medimos con un pluviómetro o un pluviógrafo. ¿Qué hace? Mide la cantidad de agua por área, milímetro por centímetro cuadrado. Entonces, en base a estas unidades de medida, nosotros podemos trabajarlo a nivel mensual, ¿cierto? A nivel multianual, diario, etc. Y es más, yo puedo relacionar la precipitación con el tiempo, puedo relacionar la precipitación con la altitud, hacer curvas representativas, sacar promedios, sacar máximos, sacar mínimos de carácter diario, mensual o anual. Entonces, yo puedo hacer maravillas cuando tenga datos. Entonces, las precipitaciones, por ejemplo, varían, no son constantes. Hay años que de repente 3, 4, 5 años están, y de repente un año se sube. Vuelve, 2, 3, 4, 5 años, otro año sube. Esas variables donde nosotros vemos inundaciones, ya se sabe que va a haber eso. Por eso Cenami dice tímidamente, va a haber, este año va a ser lluvioso. Pero ese lluvioso, ¿qué significa? Que en varias zonas va a haber desbordes de ríos, se van a salir lagunas, etc. Y eso está estructurado, profesor, por supuesto. ¿Cierto? La temperatura también. Dice, este año va a generarse una temperatura más baja que las que otros años hemos observado. Este año 2022. ¿Y eso quién lo dice? Todos esos datos que ellos han correlacionado. No tienen su bolita mágica los de Cenami.
trabajan estadísticamente y de acuerdo a eso pronostican los diferentes datos que nosotros encontramos. La temperatura, el paisaje, también está considerado como una variable. Estas variables de paisaje hay que tratar de que cuando se hace alguna obra, cuando se hace algunas construcciones, no desentonen en su totalidad, ¿no? Oiga, profesor, ¿sabe qué? Nosotros vamos a construir acá una hidroeléctrica. Me parece excelente. Vamos a aprovechar parte de esta agua para generar energía. Perfecto. Hagan un aprovechamiento muy óptimo, de modo que aprovechen parte del recurso y parte también dejen como el lecho ecológico que se llama. ¿Para qué? Para que transiten las especies. Alrededor de esa hidroeléctrica, ¿cierto?, sembrarán árboles también. Entonces no va a desentonar con el paisaje, ¿ya? Entonces lo más natural, las casas de repente que tienen ubicadas para la parte administrativa, traten de que esté cubierto de madera, no desentonar. ¿Por qué? Porque todo esto puede afectar a la parte de la visibilidad o la fragilidad del paisaje, que ya lo hemos visto que es la calidad paisajística y la frecuencia humana en la zona, ¿cierto? Esa frecuencia también altera a la biodiversidad que nosotros tenemos. Entonces, estos componentes, estos diferentes componentes, ¿son también variables a nivel de paisaje? Sí, son variables. La humedad relativa es otro de los componentes muy importantes, porque esta unidad de medida de lo que viene a ser la humedad relativa, quien creyera afecta. Generalmente en épocas de lluvia, por ejemplo en la zona de Puno, llega la humedad relativa incluso hasta 80%. Pero cuando comienza a hacer frío, se deseca toda la vegetación, ya no hay agua, y paulatinamente, hasta el mes más o menos de agosto, hay una desecación que puede llegar generalmente nuestra humedad relativa a alcanzar el 20%. Entonces, todos estos componentes definitivamente son importantes y afecta, profesor. Definitivamente que sí. Esta humedad relativa, que se mide con psicrómetros, ahora hay psicrómetros electrónicos. Antes se trabajaba con psicrómetros de pelo para medir la humedad relativa. Entonces, esto yo puedo relacionarlo con otras variables. Sí, una de ellas es la temperatura y también la altitud. ¿Puedo encontrar promedios máximos, mínimos? Sí. ¿Y para qué me sirve si yo voy a ser ingeniero mecánico eléctrico, profesor? ¿Cierto? Para que tus motores, digamos en altitud, funcionan diferente, ¿cierto? Y con cierta cantidad de humedad o menos humedad, funcionan también diferente. Tus motores con las temperaturas van a variar su funcionamiento, porque todo motor generalmente, si es un motor de origen explosivo, los comunes, por ejemplo, con calor van a sufrir más. El oxígeno a nivel de la altitud, por ejemplo, se va a enrarecer y el motor necesita oxígeno para hacer explosión. Entonces, al tener menos oxígeno, no va a funcionar su capacidad al 100%, posiblemente al 80% o 70%. Entonces, todos esos ajustes como ingeniero mecánico, ¿lo tengo que hacer? Sí, pues, profesor, porque conozco las variables ecológicas que el profesor Horna me enseñó, que a mayor altitud, menor oxígeno, a mayor altitud, menor temperatura, a mayor altitud, menor humedad relativa. ¿Listo? Entonces yo ajusto. Este es mi motor que iba a trabajar, es de 2 HPs. ¿Funcionarán esos 2 HPs en altitud? No. Llegará a 1.7, 1.6. Entonces yo tengo que ofrecer 2 HPs acá. Entonces, ¿qué hago? Otro motor más que tendría que poner. O de repente seleccionar uno de 3 para que sí me pueda ofrecer 2 y un poco más. ¿Cierto? Un motor de 3 HPs. ¿Cierto? Entonces, ahora cuando tengo temperatura, ¿qué pasa? Alternaré, de repente tengo bombas hidráulicas. ¿Va a funcionar una bomba hidráulica a las 24 horas? No creo.
¿cierto? Porque acá hay alta temperatura, de repente estamos en selva, ¿cierto? Y la humedad relativa ahí es alta, por la alta vegetación que tiene. ¿Puede afectar esto? En beneficio, sí. En contra, no. El problema es a veces cuando hay baja humedad. Entonces, ¿qué hago? 2 bombas, profesor. Alternaré 12 horas cada una, ¿cierto? Entonces, esas variables ecológicas ayudan también a tomar muchas decisiones. La evaporación es un proceso por el que la mayor cantidad de agua de los cuerpos de agua o de los cuerpos hídricos, ¿cierto?, se desgastan. Entonces, si yo en una laguna que tiene un pequeño flujo de repente de 1 litro de entrada y otro litro de salida, ¿cierto?, veo la cantidad de agua, entonces la pérdida de la cantidad de agua por evaporación es la mayor, que puede llegar a un 60%. En el lago Titicaca ingresan muchos afluentes y solo tiene una salida, que es el río Desaguadero. Sin embargo, más que el caudal del río Desaguadero es la pérdida por evaporación. En el lago Titicaca llega la pérdida por evaporación casi a un 60% de pérdida. Sigue ingresando agua casi más de medio año y el lago va evaporando, va evaporando. Pero esas condiciones hacen de que toda el área de Puno tenga una temperatura que no baja a más, porque en cualquier otra zona, sin ese lago, que es prácticamente un controlador ecosistémico, acá la temperatura debería estar a esta altitud que estamos sobre los 3.800, deberíamos estar generalmente bajo cero casi todos los días. Pero este es un controlador térmico que tenemos en nuestra zona. Y la evaporación hace mucho. Si no hubiera evaporación, no hay ciclo de agua. Porque ¿qué pasa? De los mares, lagos, lagunas sube. Los vientos alisios lo trasladan a las alturas. ¿Qué significa? De los 0,500 metros que están los mayores cuerpos de agua, como el océano, y otros tipos de lagunas, manglares, humedales, etc., esta agua se sube, los vientos alisios lo trasladan a las zonas más altas, sobre los 3.500, 4.000 metros, llueve con intensidad y regresa nuevamente, pero en esta situación que ha habido, ¿cierto?, hemos generado nosotros humedad en toda esta parte y por ende vida, producción, vegetales, etc. Pero, profesor, para la parte mecánica eléctrica también. Una represa que sirve para dotar agua, a nosotros nos sirve para generar energía, sirve para hacer algunas otras actividades de carácter productiva, agricultura, acuicultura, ¿cierto? Todas las culturas que son de carácter productivo, ¿cierto?, fluctúan en base a este proceso de agua. Cuando no se suscita esto, se altera. Y hay sequías, ahí viene el problema, se desequilibra todo esto. Ha habido algunos años que ha habido sequías muy, muy importantes, donde la mayoría de poblados teníamos luz por horas, ¿cierto? Yo era estudiante, ¿sabes? Vivía en la zona de Arequipa y, bueno, un día tenías, otro día no. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no había agua, ¿cierto? No funcionaba la central de Charcán y Quinto. Entonces, genera problemas estos ciclos. Profesor, pero eso a futuro nos puede pasar, porque el agua es el dilema del mundo ahorita, ¿cierto? Sí, puede pasar. Pero para eso ya tenemos que alternamente, de repente, ir creando centrales de tipo nucleares, centrales, ¿no es cierto?, que aprovechen esas energías, como por ejemplo la solar, tener una central eólica, tener otra central solar, etcétera. ¿Por qué? Porque esto nunca es estable. Puede pasar cientos de años, pero todo genera movimiento.
¿Listo? Entonces, nosotros no podemos decir que esto va a ser estable en la Tierra. Recuerden que la Tierra tiene 5.000 millones de años y nosotros solamente 1 millón. Somos los inquilinos más jóvenes, pero destructivos. Entonces, lo que tenemos que hacer es acompasarnos con la naturaleza. Esos cambios que vemos que se va a generar, nosotros tenemos que tomar esos cambios y tratar de mejorar, estudiarlos y ser proactivos en poder ser amigos del medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces, cada carrera generalmente va a tender a mejorar de alguna forma las características que pueda ocasionarle menos transformación al medio, pero que también pues sea útil a nosotros. Entonces ya saben que la evaporación es el componente de pérdida de agua mayor que se da en los diferentes cuerpos de agua. Los caudales son importantes y he querido tomar esta variable también para ustedes, porque ustedes generalmente van a trabajar con caudales, ¿cierto? Los buenos caudales, cuando se hacen derivaciones, sirven para generar energía a nivel macro o a nivel micro. Hay minicentrales, ¿cierto? Y hay macrocentrales energéticas. Entonces, ese caudal va a determinar la cantidad de flujo que se tiene, va a determinar la fuerza y potencia y la cantidad de energía que nosotros podamos producir, de energía eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener una sección muy amplia. Mi río, ¿cuánto mide ese río, profesor? Ese río que tiene 50 metros, ¿cierto? De ancho. Y si ese río yo lo comprimiría a 10 metros, ese volumen de agua, ¿qué hace? Aumenta velocidad, aumenta caudal. Entonces puedo tomar parte de ese río, lo comprimo y lo paso prácticamente por una sección comprimida, pero este va a tener una velocidad y un volumen mucho mayor. ¿Qué estoy haciendo? Modificando el caudal. ¿Con qué fines? Con fines energéticos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo determino el caudal? Yo puedo utilizar sistemas, ¿cierto?, para determinar incluso caudales en cuerpos de agua abierto. Esto se llama correntómetro, ¿cierto? Entonces, correntómetro, yo meto, digamos, a 10 metros en el agua y veo si internamente hay un flujo de agua. O lo pongo a un río, esta mariposa gira y me va a dar su caudal rápidamente. Pero también hay otros métodos, ¿cierto? A nivel de miras linimétricas, linígrafos, estaciones totales. Y estos datos yo puedo relacionarlos con otros, sí, caudal temperatura, caudal área, a nivel de cuencas u otros valores que me puedan servir, ¿cierto? Entonces, es otra variable, por supuesto. Dentro de lo que viene a ser la parte hídrica, caudal es muy importante. Y todo ingeniero tiene pues que saber determinar un caudal, ¿no? Porque muchos de ustedes de repente van a trabajar en hidráulica. Los van a contratar y le van a decir, ¿sabe qué, ingeniero? Yo quiero que me haga un pozo acá, ¿cierto? Pero el agua, ¿dónde está? Vamos a hacer una perforación. Contratarán de repente un geólogo, determina, ¿sabe qué, ingeniero? Acá a 60 metros está el agua. ¿Cuánto de agua hay? Han calculado, ¿cierto?, con algunos linígrafos. Ubicarán la cantidad de agua. Sí, ingeniero, tenemos por debajo 60 litros por segundo. Esa cantidad de agua podemos sacarlo con una par de bombas, de repente de unos 50, 60 HPs, y tenemos para que toda esta zona sea una zona de cultivo, ¿cierto? Ahora hacen eso. Por ejemplo, hay gran parte de Tacna, que era desierto, que hoy, a partir de bombas que sacan a nivel de subsuelo, son megabombas, ¿cierto? Y también esto lo van almacenando a megacontenedores, casi como lagunas, y de ahí lo canalizan para diferentes sitios y se juntan 50, 60 agricultores, cada uno con 5 o 10 hectáreas, y comienzan a producir de todo. Pero ¿quién sacó el agua? El ingeniero. ¿Quién diseñó el sistema? El ingeniero. ¿Sabe medir caudales? Sí, lo ha magnificado.
desde las bombas hasta la profundidad y el impulso que debe tener esto para llenar estas lagunas, y a partir de esto se piparte el agua a diferentes zonas. ¿Ya? Entonces, todas estas variables que aparentemente, ¿cierto?, pueden ser a nivel ingenieril, no, también son variables de tipo ecológico. El caudal ecológico, de esto hablaba. Este caudal ecológico, siempre cuando nosotros hacemos uso de agua, por ejemplo, por una represa, no debemos ocuparlo todo. Profesor, el río que yo voy a ocupar para generar una zona de producción energética, ¿cierto? Ya está. Entonces, ¿voy a emplear todo el caudal? No, no puedo emplear. Emplearé el 80%, pero de ese río tengo que dejar un paso, que es el caudal ecológico. ¿Y para qué sirve esto, profesor? Para que generalmente las especies que migran, ¿cierto?, puedan subir y bajar ese recurso hídrico. Entonces, si bien es cierto, nosotros somos de repente la especie preponderante, etcétera, no, todas las especies tenemos derecho. Entonces, puede haber migraciones de peces, ¿cierto?, que suben a las zonas altas, depositan sus huevos, luego bajan, etcétera. Entonces, al nosotros cortar un caudal ecológico, estamos cortando esa migración, estamos cortando la vida a esas especies y por lo tanto estamos sentenciándola a que desaparezca. Entonces, por situaciones tecnológicas, yo voy a prácticamente obviar ese derecho de las especies. No podemos. Entonces, siempre se genera caudales de tipo ecológico para preservación de muchas especies. La hidrología subterránea es muy importante. Los acuíferos, los niveles freáticos y las direcciones de flujo se generan a nivel interno. Cuando les hablaba de las bombas, que acá tengo una bomba, ¿cierto?, nosotros tenemos que hacer algunos cálculos de cómo se comporta internamente esta capa freática, cómo discurre el agua acá. Y puede ser de que yo tenga una bomba acá, extraigo el agua y de repente aquella zona que tenía agua comienza a secarse. Entonces, el diseño tiene que ser exacto. Yo tengo que ver a qué zonas estoy afectando. Y si saco toda la cantidad de agua, puedo afectarle, desecar estas otras zonas, ¿cierto? Porque eso es a veces lo que hacen en minería. Cogen un cuerpo hídrico, hacen unas mega excavaciones, extraen agua para minería. Y de repente los humedales que estaban a 2, 3 kilómetros comienzan a secarse. Entonces, la historia del agua por fuera y por dentro es la misma. Entonces, yo tengo que hacer una extracción razonable de la cantidad de agua que yo tengo. El aire es otro de los componentes que nosotros industrialmente debemos cuidar. Ven la foto de acá arriba, este es un desastre. ¿Por qué? Porque no vamos a tener que vivir a futuro así, ¿cierto? Ya estamos de repente hartos de las mascarillas que estamos utilizando, pero sin embargo, por prevención, porque la población no está concientizada, somos la población menos vacunada del Perú. No alcanzamos el 40%, y eso es una irresponsabilidad. Entonces, que acá se suelte las condiciones, que ustedes vuelvan a presencialidad, va a ser trágico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no, ya en todo sitio que estaba con 80% vacunado, ya de repente pueden soltar las mascarillas en lugares públicos. Uno no tiene la población vacunada. ¿Listo? Entonces, nosotros mismos nos hacemos harakiri. Y estas partículas industrialmente son totalmente nocivas al humano. Desde crear a veces algunas rinitis simples, profesor, que no se queda de la nariz, ando estornudando de por gusto, no tengo gripe, pero de repente, en las mañanas sobre todo, se me tupe la nariz en la noche, no puedo, es rinitis. ¿Y qué pasó? Estas partículas. Pero estas partículas pueden llegar a provocar
hasta fibromas a nivel de los pulmones. ¿Ya? Entonces, es por eso que la calidad de aire no se conocía mucho antes, pero ahora sabemos que existe partículas, que en la otra clase vamos a verla, ¿cierto? Que se llama micropartículas, que son PM. ¿De qué? De 2.5 milímetros, 5 milímetros y 10 milímetros. ¿Qué se llama? ¿Cierto? PM 2.5, porque tiene esa dimensión. ¿Cuáles son esas partículas? Las más dañinas, las que están en el aire y nosotros la absorbemos. Las 5 PM, por ejemplo, ¿cierto? 5 ppm, perdón, ¿cierto? Generalmente están entre el suelo y el medio. Y las 10 van a caer por su peso molecular, ¿cierto? Pero la calidad de aire va a poder ser medida, profesor, sí. Esto es un sistema que, por ejemplo, lo pueden colocar en una zona alta, ¿cierto? Donde hay tránsito y van a comenzar a evaluar la calidad diaria. Un sistema mecanizado que por hora te da, a ver las horas punta, cómo se porta, ¿cierto? Cómo va a variar la calidad. En una zona y en diferentes zonas, la calidad de aire puede variar. Entonces, en las megaciudades, uy, pobrecito, el vecino se murió de cáncer de pulmón. Uy, pero si ese vecino ni fumaba. De repente vivía en una zona donde se fumaba, pero como 10 cigarrillos al día, sin haber prendido ni un pucho. ¿Qué era la calidad de aire? ¿Que ¿De qué murió? Fibrosis pulmonar, mire, se le ha generado un cáncer. Sí, la calidad de aire también hay que cuidar. Pero profesor, nosotros como ingenieros mecánicos, ¿qué podemos hacer? Fácil. Señor, usted tiene una chimenea, acá yo le puedo instalar un filtro. De PM 2.5 a 10. 3 filtros en cadena. ¿Pero eso cuánto me costará? ¿Cierto? Sí, pues cuesta, pero cuidas el ambiente. O de repente, si son de repente partículas que son sedimentables al mojarlos, ¿cierto? Entonces ya no se elevan, sino se caen. Entonces, ¿qué? Una torre de enfriamiento. ¿Cierto? ¿Puedo mejorar la calidad? Claro. Ahora, por eso en los estudios de impacto ambiental que nosotros hacemos, sugerimos tecnologías limpias. ¿Ya? Y esas tecnologías, ¿qué característica tienen? Mecánica eléctrica. Este sistema es un sistema mecánico eléctrico. Es como una aspiradora invertida, va a tomar el aire, ¿cierto? Y lo va a pasar por filtros. Y él lo va a acumular. Y todavía en estos filtros, los más pequeños a un lado, medianos a otro y grandes a otro. Y luego lo medimos, lo pesamos esto, ¿cierto? Y vemos qué cantidad de partículas se genera en esta zona. ¿Qué es un equipo mecánico eléctrico, profesor? ¿Ya? Entonces, todos esos componentes, miren qué importantes como variables son. La geología y geomorfología hay que aprovecharla bien, pero para esto tenemos que conocerla. Y al decir que tenemos que conocerla, nunca se construye o se hace obras en vertientes. ¿Listo? ¿Qué quiere decir, profesor? Que el agua se hizo su camino hace años. Entonces tú construyes por ahí, ten seguro que se va a inundar, ¿cierto? Entonces hay que respetar las estructuras geológicas y geomorfológicas. Se generó una avalancha en tal población, hace poco ha habido, ¿cierto? ¿Qué pasó? Un ordenamiento territorial pésimo. No han considerado ni la geología ni la geomorfología. Entonces, estos componentes nosotros lo estudiamos a nivel, por ejemplo, de características topográficas como llanuras, colinas, paisajes. A nivel geomorfológico general, como por ejemplo valles interandinos, lomadas, colinas, etcétera, que pueden tener procesos geodinámicos, erosiones, que aquí se genera, por ejemplo, un desborde del agua que viene en tiempo de lluvia. Los árboles van a estar felices porque tuvieran más agua, pero si acá hubiera población, olvídense. Se puede generar derrumbes por movimiento de tierras. A veces nosotros deforestamos y lo volvemos más frágiles los ambientes. A mí me da miedo Puno, por ejemplo, que hay cerros que antes los veía límpidos, hoy los veo llenos de casas.
¿cierto? Y perforan, sacan, ponen sus columnas. No sé cuándo cederá porque es una zona lluviosa y hay un ordenamiento territorial. No invaden, hacen asociaciones y construyen sobre eso. Entonces, no han visto nada de la geodinámica que se genera en los diferentes ambientes. Y eso tenemos que observarlo. En las variables químicas, por ejemplo, nosotros podemos encontrar muchas variables a nivel del suelo, ¿cierto? Todo fluctúa a un nivel biológico químico. La química está en todo. Hasta cuando se enamoran, hay química, hay flujo de hormonas, hay sensaciones. ¿Y qué es eso? Generalmente componentes hormonales químicos. Para comer, químicamente te llama que tienes hambre. Para dormir, químicamente se generan algunas hormonas. Para crecer, ¿cierto? Para observar. A veces estás nervioso, químicamente has sufrido alteraciones. No controlas a veces tu organismo, eres precipitado. Y generalmente el profesional, antes de hablar, analiza. Antes de hablar, utiliza su cerebro. Químicamente se da paz, se da calma, razona y después propaga. ¿Listo? Eso es bueno que ustedes conozcan. Pero en las variables ecológicas, las diferentes variables químicas que nosotros podemos encontrar solo en el suelo, es maravilloso, porque del suelo obtenemos todo. Del suelo nosotros podemos encontrar una propiedad que el suelo, por ejemplo, filtra. Encuentras componentes de repente nocivos y el suelo lo filtra. El suelo, a partir de las diferentes especies que tiene degradadoras, lo degrada. Y estos componentes que filtra y degrada, lo convierte en productos buenos, produce, ¿cierto? Este abono sirve para las plantas y este autótrofo produce. Entonces, las funciones básicas que tiene el suelo, ¿cierto? No solamente son de carácter química, también de carácter biológica y de carácter física. Si no tuviéramos todas esas condiciones, quizá no tuviéramos de repente algunos insumos como los antibióticos que se generan en el suelo. En aguas turbias, ¿cierto? Se aíslan algunas bacterias que son benéficas, como por ejemplo las inas, penicilinas, megacilinas, etcétera, que después en laboratorio se va duplicando. Entonces, la contaminación de los suelos es una alteración que se da de carácter física, biológica y química, pero sobre todo química por el mal uso de algunos componentes. Ejemplo, profesor, agroquímicos. O desechamos algunos patógenos y esto, naturalmente, va a alterar el suelo. Nosotros tenemos que considerar algunos factores importantes a nivel del suelo. La estructura del contaminante, la concentración, difusión, biodegradabilidad, densidad, coeficiente, reparto, reacciones químicas, reducción, oxidación. Entonces, sí, profesor, porque cuando nosotros degradamos un cuerpo, lo estamos desertificando, lo estamos salinizando y estamos generando tierra sin vida. Y a nosotros tierra sin vida no nos sirve, porque somos consumidores, necesitamos una mandarina, necesitamos un plátano, necesitamos una chirimoya para consumir. ¿Y quién lo produce? Esto, el suelo. Por eso, ¿está en nosotros cuidar estas características? Sí, profesor. ¿Hay indicadores para determinar calidad de suelo? Sí, profesor. Uno es la textura, otro es la profundidad, densidad de infiltración y capacidad de retención de humedad. Estos componentes nos va a poder permitir definir qué tipo de suelo nosotros tenemos. Todo suelo es bueno hasta que lo convertimos nosotros en eriazo. Lo ideal va a ser en el tiempo posiblemente ganarle espacio a los desiertos. Para eso hay los atrapanieblas, ¿cierto? Hay algunos otros componentes de producción de agua, de repente a nivel de ese vapor, concentrarlo,
¿cierto? O por épocas crear cosechas de agua, etcétera, etcétera. Entonces, ya hay países que tienen recursos hídricos, los cuales muy poca cantidad ya llega al mar. Esos sus pocos recursos hídricos del río, por ejemplo, a nivel del río Nilo, casi no llega nada de semejante río al mar. Todo lo aprovecha, ¿cierto? En todo está. Egipto no tiene mucha agua, sin embargo es uno de los principales países piscicultores del mundo, productores de tilapia a nivel mundial. Oye, pero si esos no tienen agua, pero tienen tecnología. Y esa tecnología, ¿qué se llama? Recirculación, profesor. Es como una pecera, que el agua fluye, ellos lo filtran mecánicamente, biológicamente, y van dando vuelta y vuelta al agua y ahí van criando. ¿Cierto? Con la poca agua, pero son una potencia. Nosotros tenemos mucha cantidad de agua, ¿cierto? Y bueno, producimos, pero poco al lado de ellos. ¿No es cierto? ¿Y qué es la recirculación? Todo un sistema de bombas, filtros, aireadores, ¿cierto? ¿Y qué origen tiene eso? Mecánico. Son los mecatrónicos los que trabajan los sistemas de recirculación. Entonces, todos estos indicadores, que pueden ser también parámetros, como cantidad de materia orgánica, pH, conductividad, ¿cierto? Conductividad eléctrica, nitrógeno, fósforo, potasio extractables. ¿Son indicadores de calidad, profesor? Sí, sí son. ¿Yo puedo determinar calidad en base a los componentes? También, profesor. Pero físicamente usted también demostró a partir de la textura, densidad, también. ¿Listo? Entonces, son variables que yo puedo utilizarlas como componentes biológicos también. Por ejemplo, ¿cierto? El hecho de que haya nitrógeno en el medio no es que la Tierra lo ha producido así por así, sino que hay unos que se llaman lombrices, que consumen parte de la tierra, ¿cierto? Y en este proceso de digestión producen humus, y los humus que son tipo cenizas, que tienen mucho carbono y nitrógeno, ¿cierto? Y esto que hace a la tierra la vuelve súper fértil. Entonces, esta actividad enzimática de estas lombrices genera un proceso de nitrógeno que a veces no solamente queda en la tierra, sino todavía puede subir. Y cuando sube el nitrógeno, la cantidad de carbono tiende a caer. ¿Se hace una captura de carbono entonces, profesor? Sí, con estos pequeños animales. ¿Ya? Entonces, estos componentes, por ejemplo, de orden biológico, ecológicamente nosotros tenemos que aprovecharlo bien y los ingenieros agrónomos esto conocen perfectamente. ¿Y por qué capturamos carbono? Porque el carbono tenemos de más en nuestro medio. ¿Listo? Tenemos de más y esa cantidad de carbono que nosotros tenemos va a hacer de que ya las plantas tienen mucho carbono, van a captar lo necesario, pero lo demás se va a complicar. ¿Y qué va a pasar? Contaminación en el aire, profesor. Tenemos como monóxido de carbono, dióxido de carbono, ¿cierto? Mezclado con otros componentes. Entonces, todos estos elementos van a generar problemas en nuestro ambiente, en nuestra superficie, en nuestra biosfera. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es de que tengamos algunas soluciones de carácter natural. Y si pudiéramos inducirlo a partir de algunos componentes mecánicos, bien, pues, ¿cierto? Profesor, ¿yo no podría inventar una máquina captadora de carbono? Sí, hay ya, ¿cierto? Entonces, hay elementos que se utilizan para la industria química, por ejemplo, a nivel del carbono. ¿Ya? Pero el nitrógeno también es importante, profesor, pero para los cuerpos de agua, por ejemplo, profesor, los nitritos, nitratos son de repente contaminantes, claro. Para algunos son buenos, para otros son malos. Para el suelo el nitrógeno, muy bueno. Pero, por ejemplo, para el agua, en cierta medida es bueno. Pero sobrepasa esto la contaminación. ¿Por qué? Porque el nitrógeno se va a mezclar,
¿cierto? Se va a convertir en un nitrito, después en un nitrato, este se va a mezclar con el agua y ¿qué va a producir? Amonio. ¿Y ese amonio qué es? Es un gas venenoso, profesor. ¿Ya? Entonces, estos indicadores, en el lugar que se encuentran, también son buenos. Aquí hay alguna descripción de las clases texturales de tierra, ¿cierto? Los tipos de tierra que nosotros tenemos, los mejores son los arcillosos y los que no tienen mucha calidad son los arenosos francos. De la arcilla se hacen maravillas. Si alguien conoce Pucará, creo que la mayoría, habrían visto de los toritos de Pucará. ¿Qué es eso? Trabajos en arcilla. Y todo el modelamiento que ahora ven, van a ir a las citas, ¿cierto? Y van a ver toda una sección donde venden adornos, ollitas, nacimientos, caballitos, todo de barro bien pintadito. ¿En base a qué es, profesor? La mejor tierra. ¿Cuál? La arcilla, moldeable, ¿cierto? Aisladora de temperatura. Este componente aguarda, soporta muchos grados de temperatura, es un aislante para el flujo incluso de agua. ¿Cierto? Nuestros incas hacían sus canales en base a arcilla y piedra, y cal y canto con arcilla, y construían sus canales, y no había filtraciones, porque era un aislante excelente, y ellos lo sabían, ¿no es cierto? Ahora nosotros más prácticos, de la arcilla, profesor, van a estar levantando todo. Ahora yo creo una geomembrana, y ahí no se filtra nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? Un componente químico que industrialmente, mecánicamente se arma como sábanas y después hacen cortes y lo pegan. Cosecha de agua, ya no se hace con pozas con arcilla, instalan geomembranas y no hay filtración. Excelente. Pero miren, hemos tenido un inicio para darnos cuenta. ¿La porosidad del suelo se puede medir? Sí, profesor. ¿Cierto? Es de acuerdo a la retención de agua que nosotros podemos tener. ¿Esto es importante? Sí. Los colores, por ejemplo, de drenajes, ¿cierto? De aireación de los componentes en la tierra, generalmente nosotros lo vamos a ver en estos cuadros de acuerdo a los colores que nosotros tenemos, las composiciones, en rojo, medio amarilloso, verdoso. ¿No? ¿Para qué sirve eso, profesor? Para que en una clasificación de suelos y tierras nosotros podamos determinar qué componentes tienen. Los rojos, por ejemplo, óxido de hierro, amarillo, óxido de hierro y aluminio, blanco, carbonatos, gris, contenido medio, ¿cierto? Entonces, son elementos que nos pueden servir a veces. El pH del suelo es muy significativo. Un pH ácido es de un suelo que no produce nada. Oye, qué bonito jardín tiene mi vecino, o de repente mi amigo en tal zona, y sus plantas son hermosas. Yo planto acá y se muere. ¿Qué ha pasado? Una mala suerte, me han hecho daño, acá no crecen mis plantas. No han calculado su pH. Posiblemente el del vecino era una zona agrícola hace muchos años, planta y tiene un pH casi neutro. El pH neutro es 7. Ese 7, ¿quién tiene? El agua y la leche materna, ¿cierto? Bajo eso, del pH 7 hay ácido, que es 6, 5, 4, 3, hasta llegar al limón, etcétera, 3, 4. ¿Ya? Hacia arriba, pH alcalino, que es 8, 9, 10, etc. Y eso en el suelo significa algo, por supuesto. Eso te va a dar las condiciones. Mientras un pH a veces incluso, tanto en el agua como en el suelo, supera lo neutro, es pH productivo, indica productividad. Un pH 8 en agua es de una zona productiva. Un pH 8 en el suelo es de una zona productiva. Entonces, cuando yo encuentro más bien pHs por debajo de 6, ya me tengo que preocupar tanto en el agua como en el suelo. ¿Listo? Entonces, es importante, sí, porque el pH va a condicionar
la prosperidad que puede tener un cuerpo de tierra o también un cuerpo de agua. ¿Y esto por qué varía, profesor? Por los componentes que va a tener. No todos tienen los mismos componentes, ¿ya? No todos han sido tierras agrícolas o tienen la misma calidad. En otras, simple y llanamente, es acumulación de polvo, que al mojarse se convierte en un poco de tierra y se mezcla. ¿Pero qué sirve para esto? Para la agricultura, no sirve. Pero, profesor, ¿yo esa tierra puedo volverla factible de cultivo? Claro. Ponga ahí lombrices, a ver, genera humus, y con ese humus vas haciendo una variación, una combinación, lo vuelves un suelo factible de explotarlo, ¿cierto? ¿Los pHs del suelo van a variar, profesor? Sí, como variables, desde 4.5 hasta 10, ¿cierto? Neutro, 6.6, 7.3, esto es lo ideal, ¿cierto? Medianamente básico, básico alcalino y hacia abajo ácido. ¿Ya? ¿Es importante esto, profesor? Sí, de repente como conocimiento general, quizá ustedes no van a utilizar esto, pero sí en calidades de suelo van a utilizar. De repente, señor, por la comunidad vamos a pasar nuestras torres de alta tensión. Pero ingeniero, acá la hectárea, de paso, así lineal, le vamos a cobrar. Así la comunidad quiere cobrar, sí, porque esta tierra la estamos haciendo descansar nomás, pero esta tierra es de carácter explotable, ¿no? Te quieren timar, ¿no es cierto? A ver, voy a contratar a un especialista para que le mide el pH. Cuando van a medir ahí nunca van a poder hacer nada porque tienen 4.5 a 5.5 de pH, una tierra inservible. Entonces, se le explica, se le dice, no tiene valor tu tierra, no sirve casi para nada. Es casi igual que la roca. Entonces, bajan, saben que les han cogido su mentira, que ese suelo nunca ha sido cultivable, que no va a dar nada de nada, ni cultivos de carácter alternativo, salvo que cambien o hagan movimientos de tierras y fertilicen antes de hacer cultivos, ¿no? Pero eso a veces cuesta mucho. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Sí, señora, tengo una consulta respecto al tratamiento de suelos con cal. ¿Cómo funciona? He visto que hacen tratamiento de suelos con cal. ¿Con cal me dices o con sal? Con cal. Con cal, ya. Eso se llama un efecto tampón, la cal. Generalmente los carbonatos cálcicos tienen un efecto de disminuir la acidez de los suelos. Entonces, por ejemplo, ¿no? El efecto biológico nosotros le llamamos efecto tampón. Yo tengo una acidez, digamos, de 5. Entonces, ese suelo lo mezclo con cal y la cal es altamente alcalino. Entonces, esa mezcla va a hacer que reaccione y el punto se vaya casi a neutro, alcalino. Más ácido, ¿qué va a sumar? Neutro. En el agua pasa lo mismo. En la zona de selva, cuando nosotros tomamos el pH del agua de los ríos, como baja desde las alturas hasta la parte baja, entonces el agua tiene más o menos 5.5 en pH. Entonces, ¿eso sirve para criar peces? No, profesor. Entonces, ¿qué hacen? Arman pozas, ¿cierto? Le ponen por debajo arcilla y encima le echan capas de cal. Le echan un poquito de agua y almacenan la cal. ¿Qué se llama eso? El caleado. Entonces, ingresan agua. Con esa cal abajo, miden el pH, 7. Allá pueden poner peces. Igual, en la tierra hacen esas mezclas. ¿Listo? Entonces, en esas mezclas que hacen de tierra,
Cuando ponen el cultivo ya está con un pH neutro. Eso es el efecto tampón. Para eso utilizan la cal. Ahora ustedes, por ejemplo, que yo sé que no beben porque es dañino, ¿cierto? Pero alguna vez de repente han probado alguna cerveza, algún licor, si es todavía aguardiente, peor, ¿cierto? Todavía no están en la edad, cuando sean profesionales ya tómense un trago fino, un whisky, pero ahora ¿qué toman a veces los chicos? Alcohol, y se queman su estómago. En su estómago ustedes tienen ácido clorhídrico. En el mismo estómago hay un pH básicamente de 5, ¿cierto? A veces hasta menos, 4, etc. Pero cuando beben alcohol, su pH del estómago lo bajan hasta 3. ¿Qué quiere decir, profesor? Que se están quemando la pared gástrica. Y al día siguiente está que les arde el estómago, el esófago. Ya, he tomado, estoy mal. Entonces, ¿qué hago? Ya voy a comprarme un sal de Andros, dice. Pero los que ya saben, más barato se compran un bicarbonato de sodio. Entonces se toman el bicarbonato de sodio. ¿Y qué es el bicarbonato de sodio? Es un componente parecido a la sal, o la cal, perdón. Es un carbonato de calcio y el otro es un bicarbonato de sodio. Entonces el bicarbonato de sodio entra al sistema digestivo con un poco de agua y ¿qué hace? Lo tamponea, lo trata de recuperar, ¿cierto? Nuevamente lo trata de recuperar, ¿cierto? Al pH neutro. Entonces eso es lo que pasa. Entonces te genera gases todavía, eructas, todo, ya te sientes mejor, ¿cierto? Pero eso conlleva, entonces no hay mucha gracia de beber mucho. Está bien beber de vez en cuando, hasta que uno esté un poco alegre, ¿cierto? Y retirarse. Pero a veces, ¿qué pasa? Yo veo muchachitos, sobre todo sábados o domingos, tirados en el suelo, ¿no? Chicos que no pueden ni pararse, ¿no? Haciendo un espectáculo denigrante. Entonces, no utilizan su cerebro, uno. Segundo, no valoran su cuerpo, su salud, ¿cierto? Y tercero, no creo que tengan metas ese tipo de personas, ¿no? Entonces, sí, no es malo divertirse, sí, hasta cierto punto. Todo con responsabilidad es bueno. Todo. Tampoco se les puede inhibir y decir, no, señor, usted no me va. Porque de lo contrario, usted estaría pecando. No, son cosas que no es así. El hombre ideal tiene que darse tiempo para todo, hacer las cosas y en todo ser buenos. Un ingeniero mecánico que no sepa bailar, imagínense qué sería, ¿cierto? Entonces de repente alguna vez les va a coger la electricidad y los va a hacer bailar bien, ¿cierto? Sobre todo si son descuidados y no utilizan sus equipos de protección personal, ¿cierto? Una alta tensión mata, lo que mata es el amperaje, eso te hace dar infartos, no el voltaje, el amperaje mata, ¿ya? Cuando da un paro cardíaco es generalmente por el amperaje que se genera, más no por el voltaje. ¿Ya? Ustedes han visto ese ingeniero bailarín de seguridad, ¿no es cierto? Hace pasos, todos los ingenieros bailamos bonito. ¿Alguna otra consulta? Entonces, ese es el efecto tampón, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? A ver. Profesor, buenos días, ¿cómo está? ¿Podría resumir los parámetros o los indicadores que estamos repasando en esta clase, por favor? Los parámetros físicos, químicos y biológicos. Dentro de los parámetros físicos están todas las características, incluidas los componentes meteorológicos, temperatura, humedad relativa, ¿cierto? Etcétera. Dentro de los parámetros químicos están los componentes químicos, o sea, qué elementos tienen y estos cómo van a influir en las características ecosistémicas que se tienen. Y los parámetros biológicos son los componentes vivos, tanto autótrofos como heterótrofos, que ahorita lo vamos a ver, que tienen también sus funciones. Entonces, la temperatura, ¿qué es, profesor? Un parámetro físico. La humedad relativa, un parámetro físico. Pero si yo digo, por ejemplo, nitritos,
químico, profesor. ¿Listo? Entonces, por eso, dentro de los parámetros físicos, ustedes que van a tener las copias, tienen la relación. Dentro de los parámetros químicos, también, que lo estoy ahorita hablando. ¿Ya? Entonces, ahora, acá hay una confusión. El pH, por ejemplo. Algunos textos te dicen que es físico. Otros textos te dicen que es químico. Entonces, yo a veces consulto. Entonces, consulto con profesionales. Entonces, siempre a veces se tiene que averiguar, no quedarse con la duda. Entonces, muchos de ellos dicen que es una característica química. Entonces, por eso que lo considero dentro de la estructura química. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, profesor. ¿Por qué los autores mencionan que el pH es físico si el pH tiene que ver con concentración de iones? Es químico. Pareciera que es químico según esa explicación. ¿Listo? Pero también es un parámetro que es adimensional. ¿En qué lo valoramos el pH, Kenneth? ¿Cuál es su unidad? No tiene unidad, pero se mide la cantidad de iones hidrógeno. Entonces, había estado leyendo que, por ejemplo, cuando uno va a un laboratorio, la medición del pH se hace indirectamente o volumétricamente con dos componentes, ¿no? Bien el ácido o la soda, el NaOH. Sin embargo, cuando uno quiere medir con dispositivos eléctricos como un potenciómetro y todo eso, los circuitos captan la variación del sensor, si no me equivoco, y ese es el dato que registra el equipo, pero eso tiene que estar correlacionado con la medición de laboratorio, que es lo que más vale. Ahora, la calibración que se hace de un potenciómetro, generalmente se utiliza hidróxido de sodio. Eso puede ser, pero algunos físicos dicen que no, que el pH es físico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es adimensional, dice. No tiene unidad. Y algunos químicos dicen, no, sí es químico porque toda reacción que se genera a partir de un proceso redox, ¿cierto? Tanto ácido, básico, alcalino, etcétera, tiene características de orden químico. Pero bueno, eso lo dejaremos a los expertos. Pero la mayoría, hablando con algunos ingenieros químicos, ¿cierto? Para ellos es químico, ¿cierto? Pero hay algunos textos que, si no me dejan mentir y ustedes lo revisan, lo consideran dentro de parámetros físicos. Habría que debatir un tema de esos, ¿no? De repente, en un debate podemos enfrascarnos y ustedes prepararse, porque la segunda unidad van a debatir algunas cosas, ¿cierto? Y el compañero o el grupo que pregunta, un punto de más si no puede responder el otro grupo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se fundamenta. Para eso está la investigación. Para eso uno revisa textos, revisa compendios, revisa artículos, etcétera, para sustentarlo científicamente. ¿Ya? Entonces, eso de que es químico o es físico siempre ha habido desde que era estudiante. Algunos dicen que es físico y otros dicen que es químico. ¿Alguna otra consulta adicional? A ver, ¿hay chat o no? No, hay una risa de Henry Niel, dice que se está riendo del bailarín. Muy bien, proseguimos entonces. Sigue el pH, que acá justamente su compañero hablaba de un movimiento de partículas que son iones, naturalmente, y que estos son reemplazados y posteriormente desaforados, incluso lavados del suelo, ¿no? Eso es el comportamiento en el suelo. La conductividad eléctrica es otro de los parámetros que nosotros podemos calcularlo, y esto sirve para ver qué cuerpos generalmente tienen una predisposición iónica para poder ser o un buen conductor o un buen aislador.
Entonces, hay estructuras como el agua, por ejemplo, donde sus partículas están altamente ligadas. Entonces, el agua, por ejemplo, es un buen conductor eléctrico. Todo componente de metales donde tiene mayor consentimiento gregario de partículas, ¿cierto? Son de características un poco sólidas, va a permitir el paso de la conductividad con mayor velocidad. Entonces, es un buen conductor, profesor. En cambio, hay otros componentes que no tienen una conformación molecular muy consecutiva, sino tienen espacios entre ellos y se convierten en malos conductores. Por ejemplo, madera, ¿cierto? Que tiene espacios a nivel molecular, ¿cierto? Plásticos, que tiene espacios a nivel molecular, ¿cierto? Y otros componentes que nosotros lo consideramos aislantes. Entonces, en su caso de ustedes, la conductividad eléctrica, por ejemplo, para ustedes es esencial. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber cuáles son conductores y cuáles son aisladores. La electricidad es una combinación entre eso. En algunos puntos pongo aislantes, en algunos pongo muy buenos conductores, o algunos conductores los recubro con aislantes, ¿cierto? Porque el agua, al igual que la electricidad, se comportan de la misma manera. Cuando ustedes lleven circuitos eléctricos, piensen que cuando hagan una instalación, lo tienen que pensar como si fuera agua. La electricidad encuentra un espacio por donde desplazarse y se desplaza. Entonces a veces dicen, ¿no? Oye, en mi casa está haciendo tierra. ¿Qué quiere decir? Que algún aislante no está funcionando bien y ese cable que conduce energía está perdiendo energía por un punto que no está aislado, está en contacto con otro componente y por ahí hay un flujo energético. Entonces la conductividad eléctrica es muy interesante que ustedes ya lo piensen bajo un sistema de comportamiento como el agua. Pero la energía eléctrica desafía gravedad. La energía eléctrica sube, baja, ¿cierto? Se va para las ramas laterales, etc. Piensen como un flujo de agua de alta potencia. Entonces así no van a tener muchos problemas, ¿no? Porque definitivamente los diseños que ustedes tengan que hacer con respecto a la conductividad eléctrica van a tener que ser los mejores. Es por eso que ustedes, ¿cierto?, tienen que estudiar bien estos aspectos. ¿Y el cuerpo humano será un buen conductor o no será un buen conductor? ¿Qué opinan ustedes? Escucho. Sí es, profesor. Sí es, pues, porque ¿cuánto de agua tiene el cuerpo humano? El cuerpo humano tiene un aproximado entre 62 a 72% de agua. Entonces, ¿qué somos? Casi agua. Entonces, si el profesor ha dicho que el agua es un buen conductor, pues somos factibles, ¿cierto? Por eso sus EPPs, cuando lleven seguridad industrial, a la electricidad no hay que temerle, pero hay que respetarla. ¿Listo? Entonces, siempre ustedes sus EPPs. ¿Y qué son esos EPPs, profesor? En la mayoría materiales de seguridad, sobre todo para el ingeniero mecánico eléctrico de carácter aislado. ¿Listo? Entonces, eso definitivamente tiene que manejarlo de una buena manera. Ser cuidadoso. Alguien me está haciendo ruido, creo que está durmiendo. No, ingeniero, estaba limpiándole. Ah, ya. El teclado. Yo juré que estabas roncando. Bueno. No, ingeniero. Muy bien, seguimos. Por ejemplo, también nosotros vamos a encontrar la conformación de sólidos totales. La conformación de sólidos totales modifica la conductividad eléctrica, sobre todo en cuerpos de agua. Por ejemplo, si yo tengo una concentración de 0.64 de sólidos totales, entonces esto va a influir sobre la conductividad eléctrica. ¿Qué quiere decir, profesor?
que en las divisiones, por ejemplo, cuando nosotros tenemos agua, vamos a encontrar agua dura y agua blanda. ¿Pero qué significa el agua dura, profesor? Que tiene mayor concentración de sólidos totales en su composición. Y el agua blanda va a tener menos concentración de sólidos totales en su composición. Y esto varía como conductor, profesor, por supuesto. Porque esos componentes generalmente de sólidos totales que están diluidos en el agua y lo vuelven dura, son componentes metalmecánicos, pero naturales, de naturaleza. Esos minerales de los cuales nosotros sacamos componentes metalmecánicos, ¿cierto? En la naturaleza que son un conjunto de partículas minerales. Y eso lo convierte en un mejor conductor, por supuesto, profesor. ¿Listo? Entonces, la dureza va a condicionar también la conductividad eléctrica que nosotros tenemos. ¿El agua tiene algunas condiciones físicas, profesor? Sí. Por ejemplo, la turbidez es una de las condiciones físicas que nosotros tenemos y la podemos observar. Hay un elemento que se llama el turbidímetro, ¿cierto? Que se puede medir en esto. Hay otro elemento que se llama el brixómetro, que mide la cantidad de partículas por cantidad de agua. Entonces, esta turbidez, profesor, esto parece un río de la selva y siempre casi viene turbio. Es que en la columna de agua ya está disuelta, esto es parte de su composición. Pero microbiológicamente, químicamente es bueno, ¿se puede beber esto? Claro, se alimenta y bebe, ¿cierto? Toman el agua. Pero esto sirve ¿para qué? Para que también las especies que viven en este medio puedan resguardarse. ¿Ya? Entonces, esos elementos. El color puede ser un color verdadero o un color aparente. Yo a veces miro el color del agua. Oye, esta agua bien chévere, media verduzca, medio azulina. Pero ¿qué pasa a veces? Refleja el color del cielo, el color de los fondos, de repente hay algas, como en este caso. Entonces, un color aparente es aquel color que nosotros lo vemos de acuerdo a la tonalidad del ecosistema, del hábitat. Pero un color verdadero, ¿cómo determino? Tomo un poco de agua en un vaso transparente y lo miro hacia el sol. Ese es el color verdadero que yo tengo. ¿Listo? Entonces, para las actividades, por ejemplo, agrícolas y piscícolas, esto es importante, porque puede ser de que también hay aguas que tengan un color medio marrón, ¿cierto? Donde haya material en suspensión. Y esto puede afectar a las especies, claro, moluscos, crustáceos, peces que encontramos acá, se ven afectados. ¿Ya? Otra de las condiciones físicas del agua, por ejemplo, es la cantidad. Ya habíamos hablado de la calidad en cuanto a composición y de la cantidad en cuanto a caudal, ¿cierto? Cuando ustedes lleven la parte de lo que es hidrología, van a encontrar que caudal siempre es igual a velocidad por área. Pero también yo puedo hacer un cálculo. De repente tengo cuerpos de agua bastante grandes y determino el caudal a partir del ancho, de la profundidad, de la longitud por la constante de rugosidad. ¿Qué significa? La constante de rugosidad, que es firme, el desplazamiento, o de repente tiene piedras, etcétera, es rugoso por el tiempo. Entonces, esta es una de las fórmulas que para determinar caudal, la más utilizada, ¿cierto? Y la que generalmente te da muy buenos resultados en base a algunas mediciones de carácter repetitiva, sobre todo a nivel de tiempo, cuando tú haces el cálculo. Otro de los componentes muy importantes es calcular la velocidad. Hay aguas lentas, muy lentas, moderadas, moderadamente rápidas, muy rápidas y torrenciales. Este flujo es bastante importante, porque esto va a permitir que hidráulicamente nosotros podamos, ¿cierto?, hacer utilización de algunos equipos y también a nivel natural poder determinar y si sirve para abastecer ciertas condiciones. ¿No? Entonces, la velocidad es inminente. Va relacionado también con lo que viene a ser el caudal.
La temperatura es demasiado importante, tanto en el medio externo como a nivel del agua. Generalmente, la temperatura de un medio frente al agua tiene una variación de 2 a 3 grados. Eso definitivamente si es día o es noche, de cuerpos de agua importantes. Por ejemplo, ustedes van al lago Titicaca y se llevan su termómetro. Estos termómetros cuestan 20 soles, 10 soles. ¿Listo? Entonces, miden su temperatura del agua y después miden la temperatura del medio, y generalmente la temperatura del medio frente al agua va a variar de día 2 grados a 3 grados. ¿Qué quiere decir? Que si el agua acá está a 12 grados, posiblemente nuestra temperatura del medio esté a 14, 15 grados, 3 grados o 2 grados más. En la noche se suscita lo contrario, porque hay un cambio térmico. ¿Qué quiere decir? Que si en la noche yo lo mido esto, mi agua posiblemente acá está con 12 grados, 11 grados. Y el medio externo va a tener unos 3 grados menos. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener unos 7 grados más o menos. Entonces, ¿qué pasa? De día la tierra le cede calor al agua y de noche el agua le cede calor a la tierra. ¿Es un intercambio térmico? Sí. Entonces, si yo no tengo de repente un termómetro, pero por la radio escucho la temperatura en Puno, 13 grados centígrados, y ahí ya me imagino que el agua está a 10, ¿cierto? Pero si en la noche me dicen, la temperatura ahorita en este momento hace frío, en el medio está a 7 grados, yo me imagino que el agua debe tener unos 10 grados en la noche, ¿ya? Eso por una situación de correlación. Por experiencia, esa es la diferencia térmica que existe entre el agua y el medio. ¿Listo? También nosotros encontramos algunas condiciones como la temperatura frente, por ejemplo, a la crianza de algunos peces. ¿Cierto? La temperatura va a ser un elemento que va a generar en algunos peces muerte por baja temperatura, pero también muerte por alta temperatura. Entonces, la mayoría de animales son poiquilotermos. ¿Qué quiere decir la poiquilotermia? Quiere decir que se adaptan a la temperatura del medio donde están. Si el agua está a 9 grados, ellos adaptan su temperatura corporal a 9 grados. Si el agua está a 13 grados, lo adaptan a 13 grados. Si el agua está a 4 grados, 5 grados, lo adaptan. Eso es un ser poiquilotermo. En cambio, nosotros somos homeotermos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir, profesor? Que tenemos una temperatura que no fluctúa. Estemos donde estemos, estamos en un 36 a 37 grados, ¿cierto? Se baja nuestra presión, hay un desbalance homeotérmico, tu temperatura 34, 35. Hay una sobretemperatura, una fiebre, estamos sobre 37, 38, 39 grados, somos homeotermos. Entonces, hay especies que pueden fijar su medio y que incluso no se mueren, hibernan algunas de ellas a bajas temperaturas, entran en un proceso de hibernación, ¿ya? Entonces ellos sobreviven incluso a los fríos más terribles y después vuelven a adaptar su temperatura a los cambios climáticos que nosotros encontramos. La temperatura está relacionada con el oxígeno. A mayor temperatura, menor oxígeno. ¿Listo? Por ejemplo, yo tengo una temperatura de 2 grados, profesor, acá. Mi oxígeno disuelto en el agua, ¿cuánto es? 13.84. Pero yo tengo una temperatura de repente de 24 grados, profesor. Mi oxígeno disuelto es 8.53. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura es inversamente proporcional a la cantidad de oxígeno. ¿Listo? Entonces, esto pues definitivamente tiene
una razón muy poderosa a nivel de los diferentes hábitats que nosotros encontramos en nuestro medio. ¿Ya? Entonces, no se olviden que la temperatura del agua es inversa a la proporción de oxígeno que nosotros tenemos. ¿El oxígeno va a variar con la altitud, profesor? Sí. Habíamos hablado de los motores a niveles de altitud altas. Por ejemplo, tenemos 3.000. ¿3.000 cuánto? 3.800 metros, profesor. El oxígeno que yo tengo a nivel de saturación, tanto en agua y aire, va a ser de 0.6. ¿Tenemos poco oxígeno, profesor, para respirar? Sí. Es por eso que nuestros pulmones son más poderosos de los que vivimos en sierra. Vamos a costa, nos jugamos un par de partidos, sobrado. La capacidad pulmonar es máxima que tenemos, ¿cierto? En cambio, no hacen esfuerzo, por ejemplo, los que están en costa. ¿Por qué? Porque viven básicamente a 500 metros de altitud, 300 metros, y casi tienen todo el oxígeno disponible, casi uno, ¿cierto? Entonces vienen a la sierra a jugarse un partido con el binacional, antes era con el Alfonso Ugarte, y se encuentran con un oxígeno a la mitad. Y como sus pulmoncitos no se han ejercitado en sierra, entonces no hay capacidad pulmonar, entonces juegan un primer tiempo y el segundo tiempo se hacen golear, ¿no es cierto? Entonces eso es la capacidad pulmonar con relación al enrarecimiento que tiene, se enrarece el oxígeno a mayor altitud. Alguien quería preguntar, adelante. ¿Quería preguntar a alguien? Creo que no. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa. Las condiciones no son las mismas. Entonces, la capacidad de la presión hidrostática que nosotros tenemos acá es muy fuerte, ¿cierto? Y nuestros pulmones se adaptan. La proporción, por ejemplo, en el agua, también fluctúa a nivel del oxígeno disuelto. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo oxígeno disuelto entre, por ejemplo, 6.5 a 9 en el agua, es óptimo. Mayores, peligroso. Menores, estrés, muerte, etc. ¿Listo? En el agua también es importante, profesor, la cantidad de oxígeno disuelto, al igual que en el medio externo. Claro. Pero en este caso, no solamente sufre los seres vivos, también los equipos. Los equipos, por ejemplo, yo tengo una bomba de agua, supongamos, a una presión normal, casi entre 0 a 500 metros, dice mi tabla. Yo agarro el manual de un motor, una motobomba. Dice que esto funciona a 97%, ¿cierto? Todavía me enseña unas curvas de eficiencia, ¿cierto? Pero esas curvas son generalmente a 500, 700, 800 metros. Cuando estamos a 3.000 o sobre los 2.000 ya comienza a fluctuar una variación. ¿La eficiencia de bomba va a ser la misma, profesor? Nunca, porque tampoco va a haber esa cantidad de oxígeno para la misma bomba. Se enrarece estos componentes. ¿Listo? ¿El pH en agua también es bueno o malo? Sí, también. Por ejemplo, para la mayoría de peces, moluscos, crustáceos, entre 6 a 9 de flujo de pH, excelente. 7 a 8, óptimo. Pero si encontramos un punto, por ejemplo, bajo 5, ya es un punto ácido de muerte. Y lo contrario, un punto demasiado alcalino, también. Entonces, profesor, nosotros podemos tomar pH con cualquier instrumento. Desde un sistema de monitoreo satelital, que ahora lo hacen, para determinar temperatura y pH en cuerpos de agua, hasta unas pequeñas, ¿cierto?, papelitos indicadores de pH, que no te cuestan más de 5 soles. Entonces yo puedo ir tomando a los diferentes elementos, sobre todo líquidos, el pH, ¿cierto? Entonces los consumidores de ceviche saben eso cuando les dan con limón o con sal de limón. Los potenciales de hidrógeno, ¿no?, se puede evaluar
¿Se puede ajustar en los medios? Sí, con algunos óxidos cálcicos, bicarbonatos, ¿cierto? Etcétera. Pero es costoso en algunos casos. Pero en nuestro organismo, por ejemplo, el pH juega un papel muy, muy importante. Cuando nosotros tenemos una variación de pH en nuestro cuerpo, nosotros lo volvemos más resistente cuando tenemos un pH un poco bajo de lo neutro. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de microorganismos prefiere un pH alcalino a un pH ácido, ¿ya? Solamente los Helicobacter a nivel de estómago prefieren un pH ácido, pero toda la mayoría de microorganismos, sobre todo patógenos, desean un pH alcalino. Oiga, profesor, ¿el pH cómo se modifica en el cuerpo? El pH se modifica cuando tú, por ejemplo, carbohidratos no consumes mucho, consumes fibra, consumes fruta, baja cantidad de azúcares, ¿no es cierto? Y te tomas tu limonada con poca cantidad, comes cítricos, etcétera. Entonces tu acidez en el organismo va bajando. Y se va a establecer en un 6, 6.1, 6.2. Tu ácido láctico se va a ver reforzado, ¿cierto? Vas a desplazarte mejor, te sientes más liviano, etc. Mientras que la cantidad de carbohidratos, sobre todo, no grasa, porque hay algunos que dicen la grasa es malo, mentira, lo que es malo son los carbohidratos, los azúcares, que después se convierten en grasas, pero de cadena larga, ¿cierto? Eso es lo nocivo. Entonces, en vez de carne, comen acá pescado, comen moluscos, crustáceos, modifican su alimentación, tienen un pH de 5, 8, 6,2. Oye, y estos patas no les ha pasado nada, ni se han enterado que les ha dado el COVID, porque cualquier microorganismo, ¿cierto? O cualquier virus en un pH ácido, chao, no entra, no ataca. Entonces, por eso que hay muchos tratamientos que ajustan el pH en vuestro organismo. Pero si tomas alcohol, ¿qué tiene el alcohol? O tomas cerveza, carbohidratos, hidratos de carbono, te lleva a un pH alcalino, ¿cierto? Entonces, consumes grasas, consumes esos alimentos de descarte, que son puro saborizante, que son en total todo esto carbohidratos. Y los muchos carbohidratos es nocivo para el organismo. Entonces, si son carbohidratos naturales, mejor. ¿Te gusta el pan? Come tu papa, come tu choclo. ¿Cierto? Que son carbohidratos naturales, sí, pero son benéficos porque tienen fibra y otros componentes. Entonces, el consumo de alimento, que también lo vamos a ver en otro capítulo, es bastante importante, y el pH en vuestros organismos y en los diferentes organismos regula las funciones. ¿El potencial de hidrogeniones en agua afecta a las diferentes especies? Sí, en los medios acuáticos. Lo ideal es igual que el otro pH que tenemos en cualquier otro componente, de 7 a 8.5, casi neutral. Lo ácido les altera, lo alcalino igual, ambos los lleva a un estado de muerte. Se puede tamponear el agua, como les explicaba, utilizando algunos carbonatos cálcicos o dióxidos de carbón, etcétera, si ese efecto buffer o tampón que se puede hacer es bueno, porque hay cuerpos de agua que por accidentes se acidifican y provocan en las diferentes especies algunos componentes que los matan, ¿cierto? Sus ojos lo enceguecen o dejan de respirar porque se irritan tanto sus branquias que mueren algunas especies. Entonces, el hecho de contaminar es deshacerse de prácticamente toda la masa ichtiológica, todos los recursos hidrobiológicos contenidos en el agua pueden sufrir problemas cuando estas condiciones físicas se deterioran. El dióxido de carbono es un componente muy importante porque el CO2, la presencia de esto va a generar la garantización de todo lo que viene a ser los postprocesos autótrofos, que en combinación con otros componentes se genera la fotosíntesis.
Y uno de los elementos que genera más oxígeno en el mundo son los mares y lo que viene a ser los valles y selvas. ¿Por qué? Porque esas algas que existen en esta zona, que se llaman microalgas, hacen fotosíntesis. Y esta fotosíntesis, ¿en qué nos favorece? Que ese CO2 que está concentrado en el medio es absorbido por esto y este medio nos regala ¿qué? Oxígeno. Y después nos regala alimento. Entonces, el dióxido de carbono es bueno, profesor, en una proporción baja. Pero si yo voy a tener un parque automotor fabuloso, un parque de aviones fabuloso, ¿cierto? En mi industria, no, este CO2 no lo controlo, voy a tener exceso de CO2. ¿Y eso es nocivo? Sí, es nocivo. Pero en la proporción exacta es benéfico para todas las especies. La alcalinidad como un componente en el agua va a servir para muchos procesos. ¿Por qué? Porque hay algunas especies que necesitan aguas ciertamente alcalinas para conformar su estructura ósea. Por ejemplo, ustedes en Semana Santa han comido unos camarones bien ricos, pero esos camarones tienen como unos bracitos que se llaman quelas, y esas quelas son duras, y esas quelas, ¿qué son? Carbonato cálcico, profesor. ¿Y de dónde lo sacan? Justamente esos carbonatos cálcicos conforman la parte alcalina del agua que es aprovechado por ellas. Otros han comido choros, no hablo de los choros de Juliaca, sino de los choros de mar, ¿cierto? Y que han venido en barco. ¿Eso qué es, profesor? Carbonato cálcico, profesor. ¿Listo? Y así, sucesivamente, hay especies que necesitan de esta alcalinidad para conformar su estructura, ¿cierto?, externa, que generalmente es benéfico para las especies, ¿cierto? Sí, pues su compañero dice que se ha consumido y que es una delicia todo esto que ha consumido, ¿listo? La dureza colabora también, pero la dureza va a variar de acuerdo a los cuerpos de agua. Y esto está generalmente modificado por la cantidad de calcio y magnesio que se puede encontrar a nivel del agua. El lago Titicaca es curioso, es una de las zonas que tiene una variación de dureza muy fabulosa. Nosotros encontramos unas zonas con 120 ppm de nivel de dureza y otras zonas con 400. Esto es altamente dura, ¿cierto? Y para algunos textos dicen que cuando se pasa de 80 la dureza es un agua donde no hay vida. Mentira. Es una zona de producción acuícola fabulosa, el lago Titicaca. Especies nativas, hablamos macroinvertebrados bentónicos, ¿cierto? Algas, protozoos, moluscos, crustáceos, encontramos de todo. Entonces, esto va a variar de acuerdo a las condiciones que también tiene. Pero hay dureza en los cuerpos de agua que favorecen a las especies y en otras que desfavorecen también. Pero bueno, cada especie se ha adaptado hace mucho tiempo a estas condiciones. Entonces nosotros podemos clasificar esta dureza de acuerdo al agua blanda, agua ligeramente dura, agua dura y agua muy dura. Profesor, ¿y esto para la mecánica eléctrica sirve? Por supuesto, porque ustedes, incluso los más tigres, van a de repente diseñar algunos calderos, van a innovar en calderería. Y hay ingenieros mecánicos eléctricos que se dedican, ponen su empresa solamente de calderos. Pero cuando les venden el caldero, les dicen, ¿sabe qué, señor? Le voy a vender un ablandador para que esa agua, ¿cierto?, que es dura o un agua muy dura o ligeramente dura, el caldero, para que no haya incrustaciones de carbonato cálcico, tiene que ser definitivamente agua blanda, o sea, de 0 a 30 ppm. Entonces, antes del caldero tiene que pasar por un sistema que se llama ablandador, ¿cierto?
Entonces, entonces con eso más lo adquiero, porque si no su caldero no le va a durar. Entonces, hay una variedad de sistemas de calderos. Para la industria, se usan muchos tipos de calderos en eficiencia, portes, velocidad, caudales diversos, algunos como agua, otros como vapor, que lo vamos a necesitar. Es toda una tecnología, también la calderería. Pero esa agua, para la mayoría de esos, para evitar incrustaciones, generalmente tiene que ser agua tratada, lo más blanda posible que se pueda consignar. El amoníaco es el agua más los componentes de nitritos y nitratos. Entonces, estos componentes, cuando se mezclan con el agua, producen amonio. ¿Pero qué es el amonio, profesor? El amonio es un gas. Es un gas nocivo. ¿Qué va a hacer? Va a abstraer el oxígeno. O sea, consume oxígeno el amonio y genera, ¿no?, acciones nocivas en el agua, ¿no? Entonces, este gas definitivamente deteriora los ecosistemas. Entonces, cuando nosotros tenemos algunas industrias y se genera vertimientos, ¿qué es vertimiento, profesor? Desembocar el agua de una planta, de una industria, ¿cierto? De cualquier tipo, por ejemplo, industria textil, de cueros, de producción de papel, y si yo esa agua lo vierto a los cuerpos de agua, directamente voy a introducir componentes orgánicos y dentro de ellos nitratos y nitritos, ¿cierto? Y como eso no está preparado porque el medio no tiene nitrosomas ni nitrobacter, entonces con el agua se va a convertir muy fácilmente en amonio. Y esto puede llegar a desaparecer la flora y la fauna de un recurso hídrico. Entonces hay que tener cuidado, porque este ciclo de nitrógeno, cuando nosotros en el agua lo alteramos, genera problemas terribles. Pero, profesor, ¿y este ciclo se puede dar naturalmente? Sí, en el mar se da. Hay una alga que se llaman las rodofitas y estos provocan la marea roja. Y cuando hay marea roja, se componen estos nitratos, ¿cierto? Comienzan a generarse naturalmente estos nitratos por esa alga roja y producen este componente amonio. Y de repente en las playas se ve cantidad de pescado botado, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? La marea roja. Algunos benéficos, porque para el hombre no es nocivo cuando mueren por asfixia. Es como que lo hubiesen sacado y se murió. Entonces, felices ellos porque tienen pescado para toda la semana, ¿cierto? Entonces, naturalmente se produce, sí, son alteraciones que se producen naturalmente, pero cuando lo produce el hombre puede ocasionar más. ¿Y por cómo se produce? ¿Cómo se altera este ciclo? Generando carga orgánica a los cuerpos de agua, desechos de tipo orgánico en los componentes de agua. ¿Listo? El amoníaco se puede formar hasta en cuerpos pequeños, como pequeños estanques, acuarios, etcétera. Intoxicar a las especies, sí, no tiene medida. ¿Listo? De repente ustedes tienen un tanque de agua en su casa. ¿Puede formarse amoníaco? Si hay componentes orgánicos, sí puede. Y les puede hacer daño indirectamente. ¿Y qué tenemos que hacer eso, profesor? Todo tanque tiene un filtro. Entonces, ese filtro, cambiarle el sistema de filtro y va a funcionar perfectamente, no va a permitir que pase componentes ni orgánicos ni inorgánicos. El ácido sulfídrico, que generalmente se genera por la industria química, la industria minera, la industria metalmecánica, donde utilizan estos componentes, es uno de los elementos más nocivos que desaparece ecosistemas completos. Cuando ustedes hagan práctica, seguro van a ir a algunas zonas cercanas a minas y van a encontrar unas lagunas, pero que parecen un espejo, demasiado lindo, hermoso. Ves el fondo, refleja. Te agachas a mirar y te ves todavía como espejo. No hay flora, no hay fauna, no hay nada. Nada de nada. Agarras el potenciómetro, mides pH 3,
totalmente acidificado. ¿Qué ha pasado? Componentes como el ácido sulfídrico han ingresado y poco a poco ha deteriorado. Profesor, ¿eso tiene un carácter irreversible? Es totalmente irreversible. ¿Listo? Entonces, esto es totalmente nocivo para todo tipo de especies. No han cuidado, no han tratado y pierden muchos cuerpos de agua. ¿No? Entonces, para cualquier tipo de uso, ya no sirve ese recurso hídrico. También nitritos, nitratos y fosfatos tienen su juego a nivel de lo que viene a ser el ciclo de nitrógeno. En proporciones exactas son buenas, en proporciones alteradas es nocivo. Para todos los cuerpos de agua, para todos los recursos hidrobiológicos, viene a ser de carácter nocivo. Y por último, las variables ecológicas. Las variables ecológicas están formadas por el sistema biótico. ¿A partir de qué, profesor? De ciclos biogeoquímicos, la cadena de productores, que ustedes lo han estudiado esto desde primaria, ¿cierto? Desde los productores hasta los consumidores, y también los tipos de consumidores a nivel de herbívoros, carnívoros, y los descomponedores, que son microorganismos degradadores. Un medio biológico se organiza de esa manera. Los suelos biológicamente son importantes, sí. Es más, tienen vida. ¿Listo? Porque un suelo con vida es altamente productivo. Es altamente degradador de algunos elementos. Produce, genera, renueva, ¿cierto? Hace una variación en cuanto a las estaciones. El desarrollo de los procesos genéticos empieza aquí. Muchos dicen que el origen del hombre está entre el agua y el suelo, ¿cierto? Debe ser modificaciones genéticas evolutivas de sucesiones hace esto. La vegetación es uno de los principales componentes que tiene los diferentes ecosistemas. Un cuerpo de tierra, un cuerpo de suelo sin vegetación realmente carece de vida. Si hay vegetación de cualquier tipo, externa o introducida en agua, o de repente a nivel de estas macrófitas que vemos acá, hay frutos, ¿cierto? Pero un cuerpo que no tenga vegetación no va a albergar fauna, ¿cierto? Entonces se empobrece esa zona, se deteriora. Entonces todos los cuerpos que tengan vegetación hay que propiciar a cuidarlos. Y si ustedes no tienen, ya cómprense en Alacita sus maceteros y pongan sus plantas. La fauna es muy, muy diversa. Vamos a ver en otra clase la biodiversidad que tiene el Perú. Y esta biodiversidad que tiene el Perú es fabulosa. Somos uno de los países más ricos en variedad de especies, ¿cierto? Somos líderes en producción de algunos componentes, como por ejemplo la papa, ¿cierto? Y otros. Nuestro mar, el más rico del mundo. Nuestra selva con mayor variedad de organismos que existe a nivel del mundo. Entonces, tenemos recursos, ¿cierto?, que aún muchos de ellos no los hemos explotado, y por eso es ese desarrollo sostenible que tenemos que preservar y utilizarlos con cuidado, con mucho cuidado, para que en el tiempo nuestros hijos puedan verlo. ¿Hay indicadores biológicos, profesor? Sí. Hay algunas especies que son indicadores. Uno de ellos son esta especie, los sapos, las ranas, los dermatobios, etc. Toda esa variedad que existe a nivel de algunos batracios y algunos reptiles también. Entonces, estos son indicadores, zonas que son contaminadas, etc., desaparecen estas especies, ¿cierto? Igual las tortugas marinas en el mar pasa lo mismo. Cuando no hay presencia de estos indicadores biológicos, que son muchas especies, ¿no? En unas salamandras acuáticas, en otro, por ejemplo, un indicador que tenemos aquí en Puno, que lo utilizan las minas, son la trucha, ¿cierto? Que es un indicador, y eso tiene su razón. Entonces son indicadores estructurales de relación trófica,
de cónclave a nivel de influencia que puede haber, que son muy sensibles a los cambios que se puede producir de carácter nocivo. Entonces estos migran cuando hay contaminación en un medio. Entonces son indicadores que biológicamente nosotros podemos utilizar. Hasta aquí alguna consulta adicional. ¿No hay consultas? Creo que se han dormido la gente. ¿Qué ha pasado? Pues están esperando ir a las citas. No, profe, todo tranquilo. Ah, ya, está bien. Entonces, Fernando Froilán, Joseph Albert, Presente, ingeniero. Edison, Presente, ingeniero. Junior Mauricio, Presente, ingeniero. Ronald Francisco, Presente, ingeniero. Moisés Israel, Presente, ingeniero. Williams Reinick, Presente, ingeniero. Renato Tadeus. Buenos días, ingeniero. Presente. Buenos días, Renato. Félix David, Presente, profesor. Max Christian. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenos días. Ay, caramba, ya me has hecho asustar. David Antoni. David Antoni. Buenos días. José, Chino Mamani José. Buenos días, licenciado. Presente. Muy bien, José. Luego viene José Mario. Presente, ingeniero, presente. Elvis Rudy. Presente, ingeniero. José Ludwig. Presente, ingeniero. Denis Marcel. Presente, ingeniero. Roger Gustavo. Buen día, ingeniero, presente. Luis Fernando, buenos días. Presente, licenciado. Buenos días. Kenneth Yamel. Presente, ingeniero. Luis Mitchell. Presente, licenciado. Jason. Flores Vilca Jason. Presente, ingeniero. Garavito Mamani. José Ángel. Presente, ingeniero. Alex Raúl. Presente, ingeniero. Juan Caluque. Presente, ingeniero, buenos días. Edson Bryan, buenos días. Johnny Iván. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Henry Niel. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Frank Luis. Buenos días, Frank. Carlos Abraham.